Para cambiar el futuro de un país hay que conocer su historia. En los años 30, la clase trabajadora del país vivía de la agricultura. La caña de azúcar era la inversión principal de los Estados Unidos en Puerto Rico. Los 40 son una década marcada por gran crecimiento gubernamental en el que se crean 3 corporaciones públicas muy importantes. En esta época crece la capacidad productiva del país con la llegada de las refinerías de petróleo a la isla. Eso nos convierte en uno de los principales exportadores de derivados de petróleo a Estados Unidos. Con la aprobación de una medida que permitió la importación de petróleo del extranjero a los Estados Unidos, la industria de las petroquímicas colapsó. En un intento por fortalecer la economía local, en el 1976 el Congreso otorga la sección 936. Con esta medida llegan las farmacéuticas, las compañías tecnológicas, las médicas y las químicas. La economía local se activa gracias a un agresivo programa de construcción de obra pública financiada por el Banco Gubernamental de Fomento. Varios sectores de la economía crecen rápidamente. Las casas acreditadoras más importantes nos dan una clasificación excelente, lo cual es una gran distinción para el país. Pero con el pasar del tiempo, financiar la obra pública se convirtió en el talón de Aquiles del gobierno. Para colmo, el Congreso de Estados Unidos decide eliminar las 936 poco a poco, sin importarle las consecuencias. Y ahí es que el asunto se nos complica. En los 2000 se pone por primera vez en evidencia la gravedad de las finanzas de la isla. El problema comenzó cuando el PGF empezó a emitir deuda pública para cubrir el costo del gobierno. Los bonos se mueven bien. Se vende una cifra récord de miles de millones a inversionistas, cooperativas puertorriqueñas, sistemas de retiro de empleados de gobierno y privados, empresarios locales que buscan reinvertir en el país. Ninguno de ellos se imaginó lo que ocurriría en los próximos años. Y entonces, ¡pum!, cae la piedra. El 2006 marca oficialmente el comienzo de la recesión en Puerto Rico. En solo 10 años se pierden 70,000 empleos en el sector público y 164,200 en el sector privado. Esto da pie al segundo éxodo masivo de puertorriqueños más grande en la historia entre el 2010 y el 2015. Además, en solo 8 años, los bancos ejecutan 27,321 casas, siendo el 2015 el año con más ejecuciones en la historia del país. La crisis hipotecaria provoca el cierre de varios bancos. La banca reduce sus activos de manera alarmante. En 10 años pierden el 56% de sus activos. Inmediatamente que el gobierno anuncia en el 2014 que no puede continuar pagando su deuda, el crédito del país se degrada a chatarra. Esto hace caer el valor de los bonos y hace que muchas personas, para no perderlo todo, se apresuren a venderlos muy por debajo de su precio. En ese momento, entran al juego los hedge funds. Estos se dedican a comprar una porción alta de la deuda de Puerto Rico a grandes descuentos con el propósito de luego poderla vender al mayor precio posible y así obtener gigantes ganancias. La situación de la economía de Puerto Rico es devastadora. La deuda pública actual es de más de 73,000 millones de dólares. Y por desgracia no hay soluciones mágicas al problema. La amenaza del impago afecta a la estabilidad económica de más de 230,000 individuos, entre ellos 88,000 retirados, como tu mamá, tu papá o tus abuelos, que dejarían de recibir sus pensiones si el gobierno central deja de hacer sus pagos. Pero el pagar la deuda no es suficiente. Hay que continuar invirtiendo en Puerto Rico. Todos queremos volver a la era donde el que trabaja duro aquí cosecha frutos aquí. Entrar a Justicia Económica para Puerto Rico es el primer paso. En nuestras manos está cambiar esta historia.